Amigos, amigas, estamos platicando el día de hoy con mi amiga Karen Velázquez Lugo. Ella es especialista e internacionalista de la FES Aragón, de la UNAM. Y el tema de hoy, me parece que es fundamental que lo tengamos que platicar, es el primer punto es platicar sobre la portada que The Economist, esta revista británica, el día de ayer publica, en el cual se habla sobre Andrés Manuel como un falso mesías, donde comenta varios puntos este reportaje, esta columna, sobre la ausencia, la confrontación que tiene Andrés Manuel con los organismos autónomos y llama específicamente a la idea de Andrés Manuel como un peligro a la democracia mexicana. También su editorial, muy desconcertante para algunos y muy necesaria para otros tal vez, hace un llamado a Joe Biden y le dice hay que poner un punto en atención a México, ya que en la era Trump no fue necesario, pero ahora sí. La pregunta aquí es, uno, ¿por qué este reportaje? Dos, ¿a quién beneficia este reportaje? Y tres, ¿qué de cierto dice este reportaje? ¿Todo es mentira? ¿Todo es verdad? No lo sé. Karen, ¿cómo viste el reportaje de The Economist? Fue interesante el que se diera a conocer de manera tan directa, ¿no? O sea, algo que queda muy clara es lo que ya habíamos comentado hace un ratito con respecto a la línea editorial, por ejemplo, ¿no? La línea editorial meramente empresarial, de derecha, y que no es algo raro, no es algo que tampoco sorprenda mucho, porque es algo que iba que a unos días de las elecciones, a una semana prácticamente de las elecciones, es como yo lo veo como el último intento para cuartear el voto, ¿no? Porque es algo que también quedó sumamente claro en los artículos, ¿no? En el que el mensaje es claro, no hay que votar por Morena porque es un peligro para México. Lo cual es curioso porque se repite la campaña del 2018, ¿no? Y de hecho también es algo que menciona Ebrard en su carta, en el que dice que no es la primera vez que hacen ese tipo de planteamientos, pero que esperan que así como pasó en el 2018, pues no tenga como esa funcionalidad de la cual están representando estos artículos, en el que, si retornamos al 2018, también se planteaba que en esta revista en específico, que no se debería votar por López Obrador, ¿no? Y que habría crisis, que habría una inflación, y demás situaciones, ¿no? Aumentadas. Y que era una de las circunstancias por las cuales se prevenía a México que no tendría que haber votado, no se debería votar por López Obrador en el 2018. Ahora que vienen las terciarias, pues es otro intento de volver a plantear dentro de la ideología empresarial, pues qué es o cómo es que están visualizando ellos estas votaciones, ¿no? Y es un intento directo de llegarle a la población y decir, otra vez pensamos nosotros, haznos caso, no votes por Obrador, porque ya te lo advertimos en 2018 y ahorita te lo volvemos a reafirmarnos, o sea, esto es lo que puede pasar, no lo hagas. Y ahora sí, hay que tomar en cuenta este aspecto en el que plantea de sí hay un enfrentamiento, si podría decirse así como tal un enfrentamiento, hay discurso que maneja Obrador, ¿no? Con respecto a las cuestiones autónomas, a las instituciones autónomas, y sí también pues hubo una discusión con respecto a la cuestión del INE, ¿no? En su momento, pero creo que el problema radica en la redacción en la cual se hacen estos artículos y que no es una redacción sutil, no es algo que vaya hacia una reflexión, es de esto es lo que ustedes deben hacer, ¿no? O en este caso lo que no deben hacer, que es votar por Morena en este caso, ¿no? Entonces creo que es un planteamiento importante hacia lo que va a pasar en una semana, ¿no? O sea, porque es un tema importantísimo, es un tema que si lo vemos en otros medios, sí, está presente sobre las futuras elecciones en México, pero en ningún momento se plantea este tipo de discursos, ¿no? Porque es un discurso bien planteado, ¿no? Y que, como viéndolo en el escenario nacional, pues son los planteamientos
de la élite empresarial, ¿no? O sea, que eso queda meramente claro. Y que supongo que por veda electoral, que por cuestiones de que en este momento no se pueden hacer de manera sumamente directa, pues hay otros mecanismos en los que se puede intervenir, ¿no? Y también eso es algo importante de hablar, ¿no? Si eso no es una intervención, planteábamos que no es una intervención directa de Inglaterra, del Reino Unido, porque pues no la está haciendo el Estado. Pero hablemos sobre estos nuevos mecanismos de intervención a partir de los medios de comunicación, desde las cuestiones ideológicas, desde la hegemonía dominante, ¿no? Sobre la importancia de los medios de comunicación y cómo estos fungen hacia, pues la ideología, hacia la dirección en la que puede permear la sociedad en un tema tan importante como son las elecciones. Claro. Yo me permitiría decir algunas cuestiones. Por ejemplo, The Economist nunca ha sido amigo de Andrés Manuel. Como ya lo mencionaste, desde 2018 ha hablado de que no es la postura que ellos quieren. Segundo, en el 2013, si no lo estoy mal recordando, 2014, le dedica una portada a Enrique Peña Nieto donde dice Salvando México. También ha hablado de que México, según como lo estaban llevando la escuela tecnócrata del ITAM a México, México iba a ser una de las 10 primeras economías para 2032, me parece. Cosa que no está pasando. Aunque también quisiera hacer un comentario. En 2016 también hay una crítica dura a Enrique Peña Nieto y le pone en la portada, aparece el presidente que no entiende que no está entendiendo. Lo cual quiere decir que The Economist sabe cuándo golpear, cuándo criticar y cuándo apoyar. No es un medio pequeño, no es cualquier medio, no es un periódico ahí perdido en la Facultad de Ciencias Políticas. No, es uno de los medios más prestigiosos en Inglaterra. También me parece que esta idea de que Andrés diga nadie lo lee allá en Londres, pues digo, yo sé que lo contesta así porque ni modo que diga que son los más importantes, pero no hay que negar el tamaño. Tercero, es un medio liberal. Ellos nunca lo han negado, ¿no? Ellos siempre han dicho, somos un medio liberal, nosotros le diríamos por aquí neoliberal, ¿no? Son un medio empresarial y son un medio que va dirigido a élites económicas. Y eso es para tenerlo en contexto, para saber, pues, quién nos lo dice, quién está hablando sobre lo que está pasando en México. Un sector empresarial, un sector que se considera a sí mismo como un tanto privilegiado económicamente hablando, y es un medio que, si bien sí le tira a todos, porque ha tenido críticas duras a Bolsonaro, a Erdogan en Turquía, al propio Trump en su momento le tiraba muy fuerte. También es un medio que sabe apoyar a los suyos, sabe apoyar a sus grupos empresariales y a sus intereses. Creo que, no sé tú cómo lo veas, Karen, el artículo tiene algunos puntos por ahí que dice, Joe Biden tiene que poner atención en México, y me parece que ese es uno de los puntos fundamentales, porque lo que está diciendo es que México no se puede organizar, no se puede ordenar, y necesitamos a una figura externa para que venga a poner orden. Esto a una semana y media de que Kamala Harris venga a México. Y dirán algunos, pues Kamala Harris va a tomar bien, o sea, The Economist es la antesala de lo que Kamala Harris va a venir a hacer, a revisarnos, a palomear la tarea. ¿Tú qué crees? Es curioso porque pues es algo que manejan muy bien los países de esa índole, ¿no? O sea, es algo histórico, no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? No sería la primera vez que se señala y se pide que alguien intervenga por otro país, ¿no? Cuando algo no les parece, que eso es importante. O sea, si se está haciendo los señalamientos es porque a cierto sector o a cierto factor o a cierto estado algo no le gusta, no le parece lo que está pasando en otro país y es como, bueno, ¿y quién va a interceder? Te toca a ti, no Estados Unidos. Entonces,
bueno, la mayoría de las veces sí es así, ay, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? ¿No? De hecho, ya ha habido publicaciones en otros medios, no nada más en el The Economist, en otras circunstancias del mundo, en otros países, en donde también se plantea eso, ¿no? Así como se deja la pregunta abierta de, ¿y Estados Unidos qué piensa hacer, ¿no? O cómo va a reaccionar Estados Unidos, ¿no? Es algo que está en constante, ¿no? Dentro de, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues va a estar muy importante y tendremos que estar muy atentos con respecto a la visita que va a tener Obrador en estas próximas semanas. La verdad es que sería un error o nos haríamos de la vista gorda, si lo quieres ver así, el decir que, que no se va a venir a revisar o que no se va a venir o sea, que se va a venir como en plan diplomático de amigos, pues para hacernos más cercanos, porque entonces negaríamos todas las relaciones México-Estados Unidos de manera histórica, ¿no? Y creo que esto es importante recalcarlo, o sea, las relaciones México-Estados Unidos se basan de qué tanto puede México aportar hacia Estados Unidos y pues sí, seamos realistas, seamos concretos sobre las interacciones que se hay entre poderes, ¿no? O sea, las relaciones son de poder, como históricamente se ha visualizado. Entonces, creo que uno de los factores importantes en los que yo creo que Majala va a poner atención es con respecto a la migración. Creo que es un foco muy importante para Estados Unidos. O sea, entendamos que dentro de la migración siempre existen países de bloqueo. En este caso a México le toca por su dimensión territorial y por en donde se encuentra en el plano del mundo. Entonces creo que esto es uno de los factores más importantes. Y claro que Estados Unidos, no nada más en México, en muchas partes del mundo, tiene intervenciones de manera indirecta, si lo queremos ver así, en los otros países, ¿no? Entonces yo no dudaría que ya tenga el foco aquí en México con respecto a las elecciones. Hablemos, por ejemplo, de organizaciones internacionales que son financiadas por mecanismos de desarrollo como la USAID, por ejemplo, y que se encargan de hacer informes con respecto a democracia, derechos humanos, entre otras situaciones, ¿no? Que tienen planteamientos directos, ¿no? Aunque se llamen neutrales. Pero bueno, esa es otra dinámica en la cual se plantea. Sin embargo, si lo hablamos de manera directa entre los encuentros que va a haber en estas próximas semanas, yo creo que sí va a haber una revisión, sí va a haber qué se está haciendo, qué no se está haciendo y qué es lo que México le está aportando a Estados Unidos, qué no. O sea, entendamos que las relaciones cambiaron con Biden, con la entrada de Biden. No va a ser lo mismo que con Trump. Y ha quedado claro también desde el posicionamiento de México, por ejemplo, cuando México dijo, yo no te voy a dar el reconocimiento presidencial hasta que no se aclare todo, ¿no? Por cuestiones de principios de política exterior, por lo que sea, se hizo, ¿no? Y eso también fue una alerta para Estados Unidos, porque no es como que cualquiera llegue y le diga al candidato electo, pues yo voy a esperarme a ver qué dice, ¿no? Pero mientras, yo aquí no te reconozco hasta que no sea el proceso debido, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay un cambio de políticas entre Biden y Obrador y es importante contemplar cómo se va a ir llevando a cabo. Y la visita va a ser de suma importancia para saber qué es lo que corresponde. Te propongo que platiquemos un poquito sobre efectivamente esta situación de Kamala Harris y a lo que creo que muchos analistas dicen a lo que viene a ver el tema migratorio en México. Es uno de los puntos importantes porque una de las agendas de Biden y Harris en Estados Unidos fue el tema migratorio. Y si fallan, es posible que pierdan la mayoría en el 24, que otra vez va a elecciones. Y pues ya sabemos lo que pasa con una cámara bloqueada, ¿no? No pasa nada. No pasa ninguna de las leyes que se pueden proponer y se paraliza el gobierno. Entonces, pero lo vamos a platicar ahorita porque esa es parte de nuestro segundo tema. Tema migratorio en Centroamérica, México, el papel que juega. Y vamos a platicar también sobre el tema de migración en Europa, que hace unos días, hace unas semanas, fue tan sonado. Entonces, acompáñenos, ahorita regresamos. Amigas, amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias, hoy en el tema de internacionales. En la primera parte estuvimos platicando sobre esta portada en The Economist, este diario británico, que tiene una fuerte crítica hacia Andrés Manuel,
pero ya estuvimos desmenuzando un poco. Es un medio de élites financieras, es cierto, con críticas muy fuertes, sobre todo en este combate que tiene Andrés Manuel con el sector, con las instituciones autónomas, los organismos autónomos, llámese el INE, llámese incluso por ahí, podríamos decir el INE, podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar del INEGI incluso, del Coneval. Hay una disputa que por ahí, que es cierto, sin embargo, el punto alarmante es que esta publicación llama a que Estados Unidos intervenga en México y eso es preocupante, lamentable, sobre todo en un país en el cual Estados Unidos se ha intervenido, ¿no? Y esto nos lleva al otro punto. La próxima semana viene Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y exactamente como la publicación de The Economist dice, van a revisar a México, pues parece que Kamala Harris viene a ver específicamente un tema en México, que es la migración. México, desde la era Trump, está jugando un papel de país tapón. Es decir, varios migrantes centroamericanos atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Y México, háblese aquí, por desgracia, la Guardia Nacional ha servido como un instrumento de contención, cosa que también está pasando en España, me parece. ¿Qué papel está jugando México en toda esta situación de crisis migratoria Centroamérica, Estados Unidos, Karen? México siempre ha sido un país muy importante en factores de migración, tomando en cuenta de que desde México existen grandes números de migrantes, ¿no? Pero no solamente debe contemplar a la población mexicana en migración, sino a los países centroamericanos, ¿no? Creo que ha habido algunas como desbalances, no sé cuál sería la palabra correcta en ocupar. O sea, porque yo entiendo que uno de los factores más importantes para Estados Unidos y México sí es la migración. Pero creo que también México, con el gobierno de Obrador, creo yo que se ha quedado un tanto corto con respecto a los derechos humanos hacia los migrantes. Cuando puso la valla de la Guardia Nacional en la frontera, pues, y que hubo enfrentamientos directos. Creo que si bien se está haciendo un trabajo que se entiende que tiene una historicidad propia, también creo que debe haber como ciertos cambios y que en este último mes creo que podríamos visualizarlo con la visita fue de Honduras, ¿verdad? Sí. Sí, de Honduras, y que se plantea este factor de los programas sociales de México, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, como una alternativa hacia la migración, como control, en el que se dé empleo a los migrantes o bien a los mismos ciudadanos, en este caso de Centroamérica, para que se reduzca la migración, ¿no? Como dar alternativas de empleo para que pues no haya esa necesidad de emigrar, ¿no? Por ejemplo. Por otra parte, ayer pues salieron casi 300 aviones, me parece 300. Ay, se me fue la cifra, perdón. Salieron una cierta cantidad de aviones de la frontera norte, en donde había migrantes retenidos pues, queriendo cruzar hacia Estados Unidos y hacia sus lugares de destino, que son pues, países centroamericanos, sobre todo me parece que era Honduras, Haití, entre otros. Pero creo que lo interesante de esto es cómo México lo está manejando y cuáles son las medidas en las cuales México les está poniendo atención y en cuáles tal vez podría tener como ciertos cambios en este aspecto que te comento con respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, creo que eso sí tendría que haber una mayor atención sobre cómo se está llevando a cabo los centros de detención, por ejemplo, sobre todo en una emergencia sanitaria como la que estamos cruzando ahora a nivel internacional con la pandemia del COVID, ¿no? Y también contemplar, pues, por qué las personas migran, ¿no? O sea, creo que uno de los factores interesantes o importantes a tratar es el factor migrante como tal, como una persona que está
huyendo de su país por diferentes circunstancias, ya sean sanitarias ahora con el COVID, por falta de oportunidades, por cuestiones económicas, entre otros factores, pero que, como hace un tiempo yo mencionaba en otro debate, creo que también es importante contemplar el factor Estados Unidos y la deuda que tiene con estos países centroamericanos y que no ha querido como aterrizar o sí, hacerse responsable como tal de por qué estos países migran, ¿no? O sea, Claro. entendiendo la explotación que ha tenido hacia esos países, históricamente hablando, ¿no? Hablando, por ejemplo, de sus dictaduras que tuvo en América Latina, entre otros factores, que han tenido una desestabilización dentro de los países latinoamericanos, centroamericanos específicamente hablando, y que es más fácil mandar a hacer tareas, en este caso de migración, a México, ¿no? Y no entender que las personas migran porque hay una historicidad propia en la que Estados Unidos está intervenido totalmente con respecto a la estabilidad de sus países, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante, conocer por qué las personas migran. Claro, yo aquí haría alusión a un libro que por ahí este filósofo europeo de Eslovenia, Zizek, que nos habla que es una posición muy hipócrita, es decir, sí, que vengan todos los migrantes, porque solo trasladas un problema que tienen en sus países a otro problema que van a tener en países de posiciones primermundistas. Y lo que dice Zizek es lo que en realidad el gran problema es el sistema de explotación que hay en sus propios países. Y me parece que aquí podría ser un acierto la postura de Andrés Manuel de muchos de los programas sociales, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, se han traslapado a países de Centroamérica como Guatemala, como El Salvador y como Honduras, que son uno de los países donde hay mayor migración Centroamérica hacia Estados Unidos. Y me parece que es correcto lo que, como lo comentas, ¿no? Hay que buscar las verdaderas razones socioeconómicas, de seguridad, de salud, por las cuales la gente está teniendo que ser obligada a migrar. Nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados a creer que la migración llega por el hecho solamente de la economía, pero en realidad en algunos países como Centroamérica, La violencia juega un papel la muy violencia importante. juega un papel fundamental, efectivamente. Hay por decir un caso, Honduras, el hermano del presidente está condenado en una corte de Nueva York y se considera Honduras un narcoestado, donde el narco tiene el control de las instituciones todas. Entonces, la violencia juega un papel fundamental, sobre todo en los desplazados. Llegan grupos criminales y literal sacan a todos de una área porque se la dueñan. Entonces, me parece que es un buen punto el que tiene Andrés Manuel. Viene Kamala Harris a ver eso porque, igual que Trump tuvo una política migratoria de hay que detener la migración. Y Joe Biden lo mismo, solamente que no puede utilizar los mismos métodos que Trump. Y por eso vienen a revisar esta estrategia, ¿no? Yo creo, no sé tú cómo lo veas, Karen, pero que de hecho México como tapón migratorio se va a hacer mucho más cruento, más crudo, porque John Biden necesita en los Estados Unidos decir, nosotros estamos respetando los derechos humanos, nosotros ya no tenemos los centros de detención con jaulas Sí, lo estaba pensando. y ahora nada más lo que pasa es que esas tareas de seguridad se los va a pasar a México. Y obviamente México va a pedir algo a cambio. Sí, claro. Yo también estoy casi segura de que va a ser algo así, o sea, y México va a tener que decidir si lo va a aceptar y qué estrategia va a implementar, ¿no? Porque, pues, no olvidemos que también en México existe una migración, ¿no? Y que también son ciudadanos aquí, ¿no? O sea, y no sé, o sea, ahí sí está como, no quiero decir que difícil, pero son decisiones importantes que se tienen que analizar, que tienen que tener una estrategia bien planteada, ¿no? Y sobre todo lo que también planteas con respecto a qué se va a pedir a cambio, ¿no? O sea, qué es lo que México va, o más bien que Estados Unidos va a ceder, o cuáles van a ser los tratos que queden, ¿no? Esto creo que también va a ser interesante contemplar. Y sí, evidentemente las políticas van a cambiar porque yo no creo que otra vez Estados Unidos quiera planos internacionales en donde se diga que los migrantes están enjaulados y separándose a los niños de sus familias, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo no creo que eso quiera que se repita en Estados Unidos, pero
pues si se le va a delegar pues esa tarea a México, pues México va a tener que contemplar que dentro de esas migraciones también están sus mismos ciudadanos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser los factores de cambio? ¿Cuáles van a ser sus relaciones? Creo que lo interesante aquí es que este gobierno de Obrador ha tenido una mejor relación hacia Centroamérica y América Latina en general, pero hablando específicamente en Centroamérica, ha tenido un mayor acercamiento con los mismos homólogos, ¿no? Entonces, creo que eso también sería algo interesante de contemplar. Sí va a querer trasladar sus programas a otras partes de Centroamérica. Si primero van a ver este programa con Honduras, pilotos, si funciona o no funciona, cuáles van a ser sus fallas, cuáles va a ser lo que sí se puede implementar de manera de una estrategia más amplia, por ejemplo. Pero creo que ese escenario se tendría que visualizar una vez que se haya implementado en otros países y ver también cómo es que está funcionando en México, ¿no? Porque también hay que ver este balance sobre si estos programas han funcionado en el mismo México para poder ser Claro. trasladados en otras partes, ¿no? Entonces yo creo que eso sería interesante de ver y pues supongo que tendrá que ver en cuestiones económicas ese cambio, ¿no? Esa visibilidad, tomando en cuenta que también ha habido como ciertos desaciertos con el gobierno de Biden, no ha sido, yo al menos en mi postura, no creo que hasta ahora, en lo que lleva de gobierno, han tenido un acercamiento mm, pues como más amistoso, como más leve. Siento que ha tenido como sus desacuerdos. Sin embargo, creo que tal vez la migración, desde cómo queden sus acuerdos entre ambas posturas, podría ayudar a relajar y hacer un acercamiento más directo con México. Pero eso tendríamos que verlo ya una vez con la llegada. Claro, creo que algo que tendríamos que revisar es que después de la visita de Kamala Harris hay que hacer un corte de caja y revisar a qué se llegó y qué puede cambiar, porque efectivamente la relación Andrés Manuel Biden es cierto, está fría, actualmente era más cordial con Trump, pero porque con Trump me parece había una serie de estipulados, ¿no? Como bien lo hemos mencionado. México se encargaba de algunos temas drásticos, fuertes, importantes, y Trump dejaba a Andrés hacer mucho. Y dentro de lo mucho que ha crecido México en esta arena, es el tema de volver a ser un país de influencia en Centroamérica e incluso podría decirlo en América Latina. Otra vez está tomando un papel preponderante dentro de las relaciones internacionales, sobre todo en Latinoamérica. Por lo que aquí yo creo que tendríamos que hacer un comentario. Esta crisis que llega a pasar, porque toda América Latina, bueno, gran parte de América Latina busca migrar muchas personas a Estados Unidos porque es el mercado por excelencia, donde se puede encontrar cierta mejor condición de vida, en el mejor de los casos, y en otros, pues es otro tipo de esclavitud. Pero también está pasando en otros lados y para eso quisiéramos platicar el tema de África y España. Hace unos días aparece una fotografía en la cual un joven nigeriano o de Marruecos, me parece, eh, sale abrazando a los rescatistas de la Cruz Roja, pero desgraciadamente a un lado está el ejército y son detenidos. Entonces, existen muchos países que juegan este papel de tapón. No solo es América en México, no solo es México en América, sino también es España en la costa norte de África y podría decir Turquía en el lado de Medio Oriente, ¿no? Es Sí. otro de los países tapones. Eh, ¿Qué me podrías comentar, Karen? Porque la verdad yo ahí estoy un poco más flaco sobre el tema España y África. Bueno, es complejo porque conlleva también una historia, ¿no? O sea, creo que la importancia con respecto a sus enclaves, como es Ceuta, que es en donde estaba Así pasando esta es. situación, por ejemplo, eh, tomamos en cuenta que era hace muchos años una colonia, ¿no? Que cuando se dice que ya no puede haber colonia, dice, bueno, cambiemos el nombre, ahora es un enclave, ¿no? Pero si bien tienen diferenciaciones, a final de cuentas pues siguen siendo territorios españoles en otro continente que no le debería corresponder a mi parecer, Claro. ¿no? Y que justo es una de las disputas ahorita, ¿no? Pero creo que lo importante es por qué en Marruecos se está mandando tanta migración hacia Ceuta, ¿no?
creo que eso es una pregunta interesante. Y para eso, bueno, tomando en cuenta que fueron de entre 8.000 y 10.000 migrantes en estos días, ¿no? Ujú. Y que sí, el ejército estuvo sumamente presente y se violó también los derechos humanos de estos migrantes, pero se habla de una guerra híbrida, ¿no? ¿Por qué? Porque Marruecos también tiene malestares con España desde hace un rato, sobre todo después de que Brahim Ghali, uno de los miembros más importantes, por no decir que es prácticamente el líder, ¿no? Opositor hacia el Marruecos como tal, tomando en cuenta que es el líder de Polisario del Sahara Occidental, en el que se plantea que Marruecos debe ser parte del Sahara Occidental, ¿no? Claro. Marruecos dice que no, que Marruecos debe ser un estado, porque como tal, por ejemplo, España no reconoce a ninguno de los dos, ni al Sahara Occidental, como tampoco a Marruecos, pero pues Marruecos juega un papel importante por su cuestión geográfica, ¿no? Hacia la cercanía con España. Entonces, cuando Brahim Ghali es hospitalizado en España por COVID, pues Marruecos salta, ¿no? Y se pregunta por qué España le está dando cabida a su más grande opositor, a su más grande enemigo, veámoslo aquí así, ¿no? Claro. Sí, se supone que tenían unas relaciones más o menos estrechas, sí, Marruecos se había planteado como estado tapón, ¿no? En donde sí priva de la llegada, así como México, veámoslo así más o menos, de migrantes africanos hacia Europa, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de que está su más grande enemigo en España tratándose de COVID, sí manda cartas, ¿no? De qué estás haciendo, por qué le estás dando atención médica. España responde con que es algo humanitario, que es de derecho, ¿no? O sea, que se tiene que brindar la atención, que no es porque Claro. se le esté dando preferencias al Sahara Occidental. Pero Marruecos no lo ve así, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces, si tú no me estás dando esa funcionalidad o si tú estás irrumpiendo a es un acuerdo que se tenía con respecto a tu distanciamiento con el Sahara Occidental, entonces yo también puedo reducir la importancia que tengo como este país tapón y adelante, migrantes, no pasen. Y no pusieron, o sea, no pusieron ningún obstáculo, al contrario, era como, pues, quien quiera ir, que vaya, ¿no? De hecho, había como Claro. notas importantes en el que se decía que la mayoría eran familias menores de edad y adolescentes, en donde muchos planteaban que se les había dicho que iban a ir a ver un partido de fútbol y que hasta se les había brindado el transporte para que fueran a Ceuta, ¿no? Entonces eso también como que España no lo ve bien, dice, pues, ¿tú qué estás haciendo? Teníamos un acuerdo y esta es como la disputa a grandes rasgos de qué es lo que está sucediendo ahorita en Marruecos, ¿no? Y la importancia que tienen los países tapón a nivel internacional para las grandes potencias, ¿no? Porque son los que hacen el trabajo más duro de retención hacia las personas, de tratar con los migrantes, de saber y darles una respuesta, una solución, ¿no? O sea, porque las personas llegan y luego, ¿qué sucede? O sea, se Claro. quedan, se van, las regresan, les dan empleo, no les dan, mientras los países como Estados Unidos, como España, como la Unión Europea en general, no sé si Sí. lo queremos hablar como bloque, pues no lo trabajan, ¿no? Porque es más fácil, igual lo que planteas con Turquía, decirle a Turquía, mira, si tú haces ciertas cosas vas a tener beneficios nuestros, ¿no? Pero, bueno, como por ejemplo, hablando de Turquía, el que tengas la posibilidad de algún día, no sabemos cuándo, de que entres a la Unión Europea, ¿no? O Ser sea, parte. no vamos a saber cuándo, tal vez mañana, tal vez pasado, tal vez en 10 años, tal vez jamás, pero aquí va a estar tu informe de que quieres entrar y te lo vamos a contemplar, pero si no lo haces, pues se va a la basura, ¿no? Porque no estás cumpliendo con lo que estamos planteándote, ¿no? Creo que otro factor importante es hablar sobre el monto que se le da a Marruecos para esta contención, porque tampoco es de gratis, entendemos que los países llegan a acuerdos, ¿no? El acuerdo es que se le dé 52 millones de euros al año para esta retención de migrantes, de los cuales 12 millones se los da directamente a España. Esto es una cifra importante para conocer cuáles son como los tratos, ¿no? O sea, en que estamos planteándonos, ¿no? Sin embargo, pues también Marruecos puede jugar y ahorita lo está visualizando, o sea, puede jugar con esta seguridad y decir, pues yo voy a pedir ciertas cosas, porque si no, aquí te van los migrantes y tú hazlo Claro. como quieras, ¿no? ¿Y qué vas a hacer tú, no? Entonces, creo que esto también es algo importante porque, bueno, a nivel regional, hablando de la Unión Europea como tal, porque también España no puede reaccionar sola.
y eso también alenta tanto las discusiones con Marruecos, los acuerdos con Marruecos, pero al mismo tiempo es preguntarse a todo un bloque que se ponga de acuerdo qué va a pasar con Marruecos. Se le va a aumentar el dinero, se les van a poner presiones, porque ese se puede ser otra, ¿no? Así como, bueno, tú hiciste esto, ahora te castigo con esto, por ejemplo, ¿no? Te reduzco ciertos factores que teníamos en conjunto, o voy a ceder ciertas cosas para que tú vuelvas a tener las fronteras como las planteaba, pero eso es hablarlo a todo un bloque, y eso implica mucha discusión que a España ahorita le urge, ¿no? Y que pone como en duda qué tan factible o qué tan bueno es que exista un bloque como tal que tenga que arreglar asuntos personales, bueno, no personales, pero sí estatales, ¿no? En este caso, Marruecos, España, pero no nada más España, es toda la Unión Europea. Por supuesto, me parece que aquí podríamos, varios puntos que podríamos recoger de toda esta plática sobre migración, tanto de Centroamérica, tanto de África, es primero esta idea del juego de las grandes potencias que tienen y que ven a los migrantes cuando les conviene como el brazo obrero, el brazo trabajador barato, casi trabajo esclavo muchas veces, y que por eso esas mismas industrias, esos grandes bloques económicos se mantienen a flote, porque se basan a partir de trabajo mal pagado y en una nueva esclavitud, en la esclavitud moderna. Pero también cuando empiezan a estos migrantes tener opinión política, como el caso de los latinoamericanos en Estados Unidos, que son una minoría muy importante. Los mexicanos son la primera, los latinoamericanos en lo general me parece que es la primera minoría en Estados Unidos, ya sobrepasó a la población afrodescendiente, y en la Unión Europea lo mismo está pasando con las poblaciones islámicas, por ejemplo, ¿no? Que se están convirtiendo en la primera gran minoría europea, y que estas minorías exigen derechos, exigen ser tratados como personas, ¿no? Ser tratados como cualquier europeo o como cualquier norteamericano. Claro, ¿no? Creo que también algo importante de tratar son las leyes que se han implementado por parte de los países desde su soberanía estatal. Por ejemplo, italiano, o sea, un tema que a mí me encanta tratar es el tema italiano con la llamada Ley Salvini en el 2019, me parece que fue 2019, 2018, cuando se implementa esta ley antimigrantes totalmente, en donde se busca reducir a más de la mitad la población migrante en Italia, y no solamente eso, sino crear como tal mecanismos para que no lleguen los migrantes, ¿no? De hecho, durante la proclamación de esa ley hubo un caso muy sonado con una embarcación de migrantes que quedó varada más de un mes, ya sin alimentos, ya sin nada, y se le pedía a Italia que les diera paso, pues para que pudieran consumir algo, por mera cuestión de derechos humanos, Italia decía, estamos en trámites. Cuando yo te dé paso, puedes entrar, si no vas a hacer una intervención directa, y esto conlleva otras cuestiones, ¿no? Y no nada más te echas encima a Italia, te echas encima a toda la Unión Europea. Entonces, al final, sí se les da cabida después de más de un mes y medio aproximadamente, pueden entrar a territorio italiano, pero simplemente para lo que iban a hacer, que en este caso era lo que se les había pedido, que se les pudiera dar alimento, pero con un retorno, ¿no? O sea, y esta ley en específico es de las leyes más fuertes en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos migrantes, y que así como ella, pues en España y en otras partes donde son fronterizas hacia Medio Oriente o hacia África, es donde está más fuerte, ¿no? Estos aspectos de la migración y estas leyes antimigratorias. Claro. Te propongo que vayamos a una tercera sección, en la cual podríamos llegar a ciertas conclusiones muy rápidas. Va a ser un periodo muy breve. Regresamos. Amigas, amigos, en la última parte de Revolución de las Conciencias, ya estuvimos platicando sobre la portada de The Economist y este titulado que dice falso profeta en México, refiriéndose a Andrés Manuel y a su gobierno. Hace una serie de críticas tanto a la confrontación que tiene Andrés Manuel con los organismos autónomos, y hay un punto que quiero hacerte muy rápido, preguntarte, Karen, es:
Dice The Economist, Andrés Manuel es un peligro para la democracia. ¿Lo es? Qué difícil preguntar, ¿no es cierto? Pues no, creo que tiene sus consideraciones, creo que entiendo por qué hay disputas en estos momentos con los organismos autónomos. Sin embargo, yo no creo que como tal esté coartando la democracia o como la portada, ¿no? De que ya se va a reelegir para hasta que se muera, ¿no? Otra cosa que quisiera preguntarte es, el día de hoy, como tú lo mencionaste en la primera sección, Marcelo Ebrard y específicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado respecto a esta reportaje y esta portada de The Economist. Y ya salieron por ahí en Twitter, lo pueden ver algunos políticos a decir que esta carta viola la libertad de expresión. ¿La viola? No, yo no creo que esté El violando la Estado tiene libertad. derecho a responder también, ¿no? Sí, o sea, tiene derecho a plantear el por qué de manera tan directa se están haciendo estos planteamientos, ¿no? Creo que este es el problema. En ningún momento está diciendo no hagas los artículos, no hables sobre lo que pasa en Claro. México, solo está profundizando y está dando la otra versión, ¿no? Porque él también habla de que ya había hablado con el editor aquí en México de la situación que estaba viviendo México, sobre los aspectos económicos, políticos, sociales, sobre la situación del COVID, entre otros aspectos. Entonces, yo creo que lo único que hace es como dar la otra versión y aclarar que sus planteamientos, o, bueno, ni siquiera son los planteamientos, yo sigo insistiendo que es la redacción en la que se está implementando, o sea, que está bien que se hagan los reportajes, que está bien que se hable sobre las disputas que tiene en este momento Obrador con los organismos autónomos, pero una cosa es ponerlo sobre la mesa, que las personas reflexionen sobre el tema de cómo se está visualizando, en este caso, en la línea empresarial, lo que Obrador está haciendo, pero otra cosa es llamar directamente, no votes por Morena, no votes por Obrador, porque es un peligro para México, porque es un falso mesías, por lo que sea. O sea, este es el error, creo yo, en estas columnas. O sea, nadie le está diciendo, ya, te vamos a tirar, nadie, no va a poder nadie a ver la página de The Economist, ni nada de Claro. eso, o sea, se va aquí, ya nadie entra a esta información, para nada, simplemente es un llamado a la sensibilización ante el espectro nacional que estamos viviendo, que son las elecciones, ¿no? Y el tema como tal que se está planteando. Está correcto que se quiera dar estas discusiones, que se den estas opiniones, es muy aparte sobre las consideraciones que se pueden o no se pueden tener sobre Obrador. Y claro, o sea, lo que se dice es real. Sí hay disputas, sí ha habido enfrentamientos con los organismos autónomos, sí ha habido discusiones, pero en ningún momento se le está diciendo, ya no, ya aquí ya nadie puede leer The Economist porque está mal, ¿no? O sea, eso es bloquearlo, ¿no? Eso es como decir, eso sí es negar la libertad de expresión y Claro. borrar así del mapa mexicano al The Economist, ¿no? Que es otra situación. O sea, lo único que está haciendo, creo a mi parecer, es está dando su punto de vista a la secretaría y está haciendo un llamado real, ¿no? En donde también se está hablando de una intervención de facto, ¿no? O sea, sí se está interviniendo en lo que se debe o no se debe hacer. Y eso es incorrecto en cualquier medio, sobre todo si se está tan cerca las elecciones, no creo que sea correcto que ningún medio venga y te diga por quién tienes o por qué no tienes que votar. Eso es algo que se tiene que dar en construcción a una reflexión que en una buena redacción pues se hubiera conseguido sin tener que poner que es un peligro para México y por eso no se tiene que votar por Morena, ¿no? Claro. Eso es otra situación. Entonces, creo que es la redacción la que está mal implementada y que lo que hace la secretaría es poner en atención y sobre todo es esto, ¿no? Que sí le está dando importancia y que sí está atento a lo que los medios estén planteando, sobre todo en algo tan importante que son las elecciones en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Karen, ¿algún último comentario sobre el tema de migración? Y ahí pongo el acento a la visita de Kamala Harris. Sí, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con la visita. Hay que tomar en cuenta cuáles van a ser las alternativas que va a tener México en migración y en qué va a endurecer y en qué va a dar cambios. También sobre el mismo factor migrante, tanto en México como tal, como a nivel Centroamérica. Y la construcción de acuerdos entre Estados Unidos y México con esta llegada hay que que quede sumamente claro, o sea, no vienen aquí a platicar sobre sus vidas, a ver qué tal, si se van bien o mal, aquí es qué se puede aportar, qué puede aportar México hasta Estados Unidos y qué es lo que México va a responder o va a recibir de Estados Unidos
hacia ciertas peticiones que se les vayan a hacer, que en mi postura es lo más importante en este momento es el factor migratorio, sobre todo con la pandemia del COVID y lo que ha tenido en repercusiones. Más sumándole la violencia, sumándole las cuestiones económicas de las que ya hemos tratado, la migración hacia México, bueno, las relaciones México-Estados Unidos con factor migratorio siempre han sido muy importantes. Totalmente. Es todo el tema todos los temas que hoy vamos a estar platicando por aquí. Sin duda hay una infinidad de más temas y más opiniones respecto a la portada de The Economist, así como del tema migratorio y la próxima visita de Kamala Harris. Karen, te propongo que en cuanto venga Kamala, hagamos un corte de caja de qué se aprobó, qué no se aprobó y cómo terminan las relaciones México-Estados Unidos, porque hay que hacer un pequeño análisis de todo este tema. Sí, si hay un acercamiento, pues se va a quedar O frío sigue frío, todavía. ¿no? Claro. Es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho a las personas que estuvieron sintonizándonos. Les agradecemos su siempre apoyo. Sigan la página, suscríbanse al canal. Por aquí van a estar saliendo los enlaces. Gracias y hasta luego.